Continuamos con la sesión de la mañana. Vamos a tener a continuación el autor del libro, Agricultura para los que no saben de agricultura, José Ignacio Cubero Salmerón. Él fue ganador del Premio del Libro Agrario de hace 3 años, justamente, y fue para nosotros un acto muy entrañable entregarle el premio, y vamos a pasarle la palabra. Él es un gran referente, catedrático de genética y mejora vegetal, Universidad de Córdoba, profesor durante muchos años en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Córdoba, infatigable trabajador, ha publicado muchísimo. Aquí tiene un libro que quisiera que lo mostrara también. Y nos va a hablar básicamente del contenido de este manual de 700, 800 páginas. 800, sí, lo tuve que reducir incluso. Pues José Ignacio. Gracias, Santiago. Quiero que entiendan que es un libro, y no como algún malévolo dijo, un arma en las discusiones conyugales. Me costó mucho hacerlo, pero fue una satisfacción enorme decir aquí todo lo que he aprendido a lo largo de una vida pues que ya llega a su final. Por eso estoy tan agradecido, perdón que me quite esto, un instrumento de tortura moderno, que me quite esto, y que estoy tan agradecido a los organizadores de este evento, Cajamar, por supuesto, la Feria de Lérida, Santiago, y las organizaciones que están aquí representadas, los 3 colegios profesionales, pues agradecidísimo. Quiero decir que esta ciudad es la que más veces me ha invitado a dar charlas y conferencias desde hace 40 y tantos años, y estoy enormemente agradecido. De hecho, tenía, como Santiago sabe, y alguno más también, Roberto, alguna otra oferta para este mismo día, con la cantidad de días que hay en el año, pero mi elección fue Lérida por cariño, por gratitud, porque me dieron el premio, efectivamente, vamos a decir que con una satisfacción impresionante, porque este premio es el planeta del libro agrario, eso es verdad. No puede competir en el premio monetario, pero desde luego la fama la lleva exactamente igual. Ojalá pudiera competir, Santiago, pero eso no es posible. Bien, pues he aquí que vamos a hablar. Espero que no se aburran excesivamente y que yo sepa manejar estos chirimbolos como Dios manda. He puesto una mirada hacia atrás porque en el título dice una revisión de lo que se ha hecho hasta mitad del siglo XX. Yo precisamente voy a hacer una pequeña revisión de esto, pero realmente con miras a plantarnos ahora, puesto que Roberto va a iniciar después, nos va a decir algo sobre el futuro. Y para entender ese futuro yo creo que hay que ponernos en esta mitad del siglo XX. Esto habrá que dirigirlo a... para adelante. Esta es la mirada retrospectiva a las publicaciones científicas y divulgativas hasta mediados del siglo XX. Lo voy a hacer muy rápido, porque mis preguntas realmente no son que se haya publicado, mi cuestión no es que se haya publicado mucho, que se ha publicado muchísimo. Me parece que algunos de los anteriores oradores lo han dicho, muchísimo. El siglo XIX fue un siglo tremendo de publicaciones. Pero ¿para quién? Y antes también, pero ¿para quién se publicaba? ¿Y quién lo leía? Y el problema es ahora también, ¿para quién se publica y quién lo lee? Y al final, en la segunda parte de la conferencia, veremos a ver quién lee y cómo lo lee en los momentos actuales. Cuando Santiago me habló de lo que quería que yo hablara, me encontré, entre los libros que yo tengo, de un diccionario de bibliografía agronómica, y dije, hombre, fantástico. Esto me va a facilitar el revisar perfectamente esto, voy a hacer un cómputo, unas tablas, una hoja de Excel. Bueno, ese libro está publicado en 1800 y pico, y tiene 1000 páginas de esa letrilla. Y dije, esto para la posteridad.
que haga otro la encuesta y que haga otro la página Excel, porque me considero totalmente... Pero está todo absolutamente hasta la fecha de su edición y a disposición de los concurrentes aquí, incluso de los que nos están oyendo por las ondas. Pero eso le da idea de la magnitud de lo publicado. Un libro antiguo, el libro clásico del principio del siglo XVI, de Alonso de Herrera, que se publicó por orden del cardenal Cisneros para enseñanza y para recoger todas las tradiciones antiguas. ¿Quién lo leía? ¿Lo leían los agricultores? De Res Rústica. Me gusta más este título de Columela, que como se lo traduce normalmente, que es libro de agricultura, etcétera, etcétera. Dice de las cosas del campo, porque lo integra todo. Integra lo que es cultivo, lo que es agricultura, lo que son bosques también, porque la finca romana antigua tenía un bosque también para cortar madera y para para tutores de vides, etcétera, etcétera. Y también habla de ganadería y de enfermedades del ganado, todo. Era una enseñanza total, como se dice ahora, holística, una palabra un poco cursi, pero en ciencia ya sabe, y en filosofía sobre todo mucho más, se utilizan palabras bastante cursis. Era una enseñanza global, un libro global sobre las cosas del campo, y así es como se debería llamar también en las ediciones en español. Fíjense que esa página es de algún lector del siglo XVI y está anotada, se leía, pero estaba leyéndose en latín. ¿Quién lo leía? ¿Para quién se editaba? Desde luego para el agricultor corriente, ¿no? Eso es algo que hay que pensar. Lo traigo aquí especialmente porque es un libro que se editó primeramente, el libro famoso llamado del Prior, se editó en catalán en primer lugar, en el Rosellón. Era un prior de un monasterio en el Rosellón, en Perpiñán, y después se tradujo infinidad de veces al castellano. Es la última obra medieval, realmente. Es un libro que realmente está muy basado en la geopónica de Casiano Basso, pero que lo traigo aquí porque realmente se editó la primera vez en estas tierras, Fray Miguel de Agustín. Nada más que por eso. Las lecciones de agricultura fueron también, con motivo histórico lo traigo aquí, las primeras lecciones de agricultura que se impartieron en España. Lecciones de agricultura, sistemáticas, con un plan ordenado, y era ya una agricultura moderna que vamos a ver ahora de dónde surgió, cómo se impurificó y qué hay que hacer para volverla a su pureza si es que es posible. Estas lecciones de agricultura se impartieron en el Jardín Botánico de Madrid, muchos años antes de que se creara la Escuela de Agrónomos. Ya había una concienciación de que había que dar clases de agricultura. Y ahora le traigo, que las voy a pasar muy rápidamente, cosas hechas en el siglo XIX. Lo que está señalado en rojo son las próximas diapositivas. Eso que está señalado, hay elementos de agricultura, hay libros de carácter general, pero eso que está recuadrado en rojo es que estaban hechas por catedráticos de una asignatura que se llamaba agricultura y se enseñaban en los institutos. Y estuvo enseñándose hasta los años 20 del pasado siglo. Mi padre estudió la asignatura de agricultura en su bachillerato. Después desapareció, pero no sé por qué. Y no sé por qué no vuelve. Y es también de los mensajes que quiero dejar. ¿Por qué no vuelve? Si se están dando clases de labores manuales y de comportamiento social. Más comportamiento social que es salir al campo y ver lo que está pasando y los problemas que tienen. Y los problemas que tiene cuando se sienta en la mesa. Porque la agricultura termina en la mesa, eso tampoco se puede olvidar. Está muy bien el título de la jornada, que es Agricultura y Alimentación. Es que termina en la mesa, termina en nuestra digestión. Bien, todos esos que están recuadrados son catedráticos. Bueno, al final, la segunda mitad del siglo XIX, aún se publicó la obra de Al-Awwam, del siglo XII. Está, por supuesto, muy resumida, está hecha por un gran botánico, Claudio Botelú, y la publicó con objeto de que sirviera de enseñanza, no como se hacen ahora las reediciones de estas obras antiguas, en plan filológico y en plan de estudio, con un montón de notas. Yo mismo la he hecho con el libro de Al-Awwam, Abu Zakaria ibn Al-Awwam, Al-Ishbili, el sevillano. Que coste, yo soy de Sevilla y lo tengo a gala. Como le decía yo a mis alumnos, y aquí tengo tantos presentes como en las clases de mejora, el primer día de clase siempre les decía, ojo que soy sevillano y bético, no vayamos a tener problemas con el asunto después a lo largo de esto. Pues se publicó con el objetivo de que sirviera de enseñanza, y es un libro que está escrito en el siglo XII.
Se tradujo al francés en Argelia, en el siglo XIX también, mediados del siglo XIX, por un agrónomo francés, con objeto de que sirviera de enseñanza, y estaba escrito en el siglo XII. Es un buen libro de agricultura que contiene también algo de árboles forestales, poco, pero lo contiene, y tiene mucho de zootecnia y de veterinaria, todo integrado, todo holístico, todo global, como Columela y como antes Varrón en el Imperio Romano. Y eso se ha perdido. Y eso sí que es lamentable, que se haya perdido esa visión conjunta de todo lo que consiste en las cosas del campo. Catón llegaba a publicar hasta recetas de cocina. Hubo un largo periodo sin evolución en la agricultura a pesar de los libros. Por eso digo, ¿a quién llegaba? ¿A quién llegaba todo eso? No he encontrado mejor expresión que estas figuritas que vienen en una serie de libros de historia universal que está hecha para niños, no tan niños tampoco. Niños sí, yo me los leo con fruición. Durante miles de años no cambió nada en absoluto. Y los dibujitos son bien ilustrativos. Pero si vemos algunas fotos, alguna de Egipto y alguna reciente, esos periodos llegan hasta la actualidad. Llegan a la actualidad a pesar de todo lo que se ha hecho, de toda la labor de difusión, de toda la labor de colonización, etcétera, etcétera. Seguimos así. Y hay que plantearse por qué y cómo se va a reformar eso. Como no se reforme la agricultura en los sitios como la foto de abajo, estamos perdidos realmente, porque es la mayor parte de la población la que va a estar así. Bueno, ahora China va para arriba, por supuesto. Este es un libro que hizo época, y de ahí deriva nuestra agricultura. Esa es una edición posterior, la primera fue en el 1731, yo la que tengo es de 1822, es un título raro, la agricultura con el cultivador tirado por caballo, y fue de un tal Tull que era abogado. Y de nuevo vuelvo a repetir, este libro, si alguno lo lee, está lleno de enormes párrafos tomados de Columela, particularmente de Columela, en latín. En latín. Está escrito en Inglaterra y publicado en Inglaterra en 1731. Y vuelvo a preguntar, ¿para quién dirigía Tull su libro? Desde luego no para el agricultor corriente. Era para la élite formada en las universidades inglesas. Eran los que iban a transmitir ese conocimiento. Se tradujo rápidamente al francés y del francés al español en 1751, poco después de la edición francesa. Aquí no entraban los libros ingleses porque eran protestantes y herejes, por supuesto, pero se tradujo rápido, se tradujo muy rápido. Y fíjense que se publicó por orden de Campomanes, del gran ministro Campomanes, y tenía un apéndice con 2 capítulos de Al-Awwam, también para que sirvieran de enseñanza. Libros escritos en el siglo XII. Siguen siendo todavía temas de actualidad, es decir, se podía entender por un agricultor del siglo XVIII. Todas esas innovaciones de la nueva agricultura se aceptaron sin más. El cultivador, la sembradora, los nuevos arados, todavía no el de vertedera, el locomóvil, una máquina salada que no tuvo mucho predicamento por su peso y porque enseguida vino el tractor, pero se aceptaron todas las innovaciones. Voy a insistir en esto de que se aceptaron siempre todas las innovaciones. No ha habido innovación en el mundo que no se haya aceptado, salvo en los momentos actuales. Las nuevas técnicas de mejora no se aceptan por una gran parte de la población. La primera vez que esto ocurre en el mundo. Bien, el sistema era un sistema también integral. Integraba las ideas de Tull. Tiene la mala suerte Jethro Tull, que así se llamó un grupo de rock inglés también, y no hay quien entienda que fue un autor realmente... no hizo todo correcto en su libro tiene muchísimos fallos, pero tuvo el mérito de introducir el método experimental. Pero le ayudó no. Participaron en esa reforma del siglo XVIII mucha gente, muchos ganaderos concretamente. El trabajo que hicieron los ganaderos es tan importante como el trabajo que hicieron los agricultores modificando las técnicas de trabajo, introduciendo maquinaria y seleccionando. Se formaron academias y aparecieron las casas comerciales. Importantísimo, absolutamente importante. Antes el agricultor conservaba su semilla y conservaba su ganado. La aparición de la casa comercial implicó que el agricultor podía prescindir de almacenar la semilla en unas condiciones horribles, en graneros. Todos los autores que acabo de mencionar mencionan cómo hacer los graneros, cómo
evitar que entren ratones, etcétera. Ahí verían el uso del alpechín como agente para evitar la entrada de bichos molestos, pero el granero era siempre susceptible de que entrara un ladrón, de que entrara la humedad y se perdiera la semilla de siembra de la cual dependía la siembra del año siguiente. La casa comercial le dice: no te preocupes, yo te ofrezco la semilla, pagas un poquito, pero te olvidas de todo lo demás. Eso implicó una reducción del número de variedades, evidentemente, porque la casa comercial multiplicaba lo que quería, pero significó realmente un avance en la sistematización de la agricultura, en unas vías comerciales que empezaban en el campo, terminaban en la mesa, pero ya a través de algunos intermediarios necesarios. No existían los grandes problemas que hoy tenemos. La población era pequeña, en general, en ciertos sitios era grande, pero en general no. Había cantidad de suelo laborable, no había necesidades de agua dulce, hoy sí. Hoy el suelo laborable se está acabando, ojo con esto. Hay muy poquito suelo laborable dispuesto a ser integrado en el sistema y el rendimiento pues tampoco era excesivamente importante. Se aumentaba la producción aumentando la superficie, no había grandes problemas. Crisis alimentarias como hoy. De nuevo insisto, ¿quién leía? Muy poquita gente. Muy pocos. Si incluso en los momentos actuales no se lee, ¿quién podía leer libros técnicos y libros a veces de investigación auténtica, incluso en aquella época, en los siglos XIX y principios del XX? Nos metemos en el XX y aproximadamente hace un siglo. El del 1917 no tiene gran importancia, también estaba dado en los institutos, y el del 34 es de un ingeniero agrónomo llamado José Cascón, que estuvo siempre toda su vida en Palencia, y estuvo haciendo de extensión, bueno, realmente extensión agraria auténtica. Esa murió en el año 30 y, sin embargo, eso está publicado en el 34 porque fue una recolección de sus artículos de prensa, de sus conferencias y charlas. No escribió nunca ningún libro, este es el único que se tiene de él, pero fue un paladín de introducir métodos modernos en tierra de campos. Entre otros, fíjense bien que estamos en el año, él escribe en los años 20, del 10 al 20 y hasta el 30 y tanto, murió en el 30. Su obsesión era que dejaran de utilizar el arado romano y pasaran al arado de vertedera. Esto en el siglo, a principios del siglo, en el primer tercio del siglo XX. No había calado nada de las nuevas publicaciones, no había llegado al agricultor. Y eso que ya existía el arado de vertedera. Creo que después en la mesa redonda hay algún representante de la casa John Deere. No, me parece que no está por aquí. Ah, pues bien, pues John Deere fue el herrero americano del Midwest que inició el auténtico arado de vertedera con una lámina de acero que entraba doblada en forma de un paraboloide. Él seguramente no sabría lo que era un paraboloide, pero sabía cómo se movía la tierra y cómo se levantaba un pellón de tierra. Y desde entonces existía, desde hacía más de un siglo, desde hace un siglo aproximadamente, y sin embargo aquí no había entrado tampoco. La letra sirve, pero cuando llega, la letra escrita sirve, pero cuando llega a quien sabe recibirla, leerla y transmitirla. Bueno, y entonces en este siglo de agricultura han pasado muchas cosas. La agricultura que nos llega en primer lugar no es la integral global creada en el siglo XVIII en Inglaterra como necesidad, como respuesta a una necesidad que era que el campo se estaba despoblando de labradores. Los grandes señores habían cercado las fincas, lo cultivaban de una manera totalmente comercial, pensando en la exportación, sobre todo de lana y de cereal, pero lo explotaban directamente. Hubo una masa de obreros desde el siglo XIV o XV, sobre todo desde la época Tudor, hacia las ciudades. Las ciudades se llenaron de proletarios que no producían, pero que consumían. Y ojo que es lo que está pasando ahora, ¿eh? Las ciudades se están llenando de gente, de inmigrantes, que no producen en el campo, vienen del campo, pero no producen alimentos, pero comen alimentos. Y forman masas como las masas de proletarios y en Roma, que había que alimentarlas. Había que darles pan y circo. Aquí tenemos pan y toros. Ahora ya no toros, perdón, estamos en un sitio que no tiene los toros, pero tenemos fútbol, que es todavía más masivo. De modo que estamos en las mismas circunstancias. Y yo no sé si esto les puede enseñar
pero realmente cuando se está haciendo este libro, yo modifiqué el esquema del libro montones de veces conforme iba leyendo cosas y iba recapacitando en ello. Estamos en esa situación, en la situación del inicio de la agricultura, una necesidad, en la situación de Roma proletaria, una necesidad, de ahí que nos conquistaran, de ahí que conquistaran Egipto, de ahí que conquistaran Túnez, graneros, necesitaban graneros. Por eso cuando se perdieron los graneros cayó Roma, como una hoja seca. Estaba condenada totalmente. En el siglo XVIII pasó eso en Inglaterra, la necesidad. Si no vemos que hay necesidad, estamos perdidos, ¿eh? Bueno, no, quería decirles dos cosillas más. Norte y sur, esclavos y maquinaria. El sur fue, sí, yo este verano me volví a ver y a leer, sobre todo a leer, Lo que el viento se llevó. Y realmente eran dos mundos distintos. Y Lo que el viento se llevó fue un mundo donde no había necesidades. Sí en el norte. El norte no tenía esclavos, no tenía mucha mano de obra y hubo que imaginárselas para hacer la labor de los esclavos de otra manera. De ahí que, si ustedes ven de nuevo la película, ven que, digamos, el muchacho, el Clark Gable en este caso, pues dice: el sur perderá, no tiene nada que hacer. No producimos barcos, no producimos maquinaria ni cañones. Estamos perdidos. Y eso fue lo que pasó. Eso también pasó en Roma. El esclavo lo hacía todo. No sintieron la necesidad de tener que hacer las cosas de una manera distinta. Pero en el norte se adoptó una tecnología nueva que fue la maquinaria. Desde mitad del XIX, incluso antes, existen segadoras y existen multitud de aperos agrícolas facilitándonos, haciendo la labor. La necesidad. Ahora existen nuevas tecnologías de mejora y se están rechazando. Ayer mismo o antes de ayer venía entre las noticias que vienen por WhatsApp y por correo, que la mayor parte de la población en Canadá y Estados Unidos no quiere plantas transformadas, no quiere GMOs, material transformado genéticamente. Sin embargo, decía la misma noticia, el 70% de los alimentos que consumen tienen componentes que son genéticamente modificados. ¿Y por qué no decía nada de las medicinas? Las medicinas, casi todas, el 100%, tienen elementos genéticamente modificados. La insulina es una insulina transgénica y se la ponen los ecologistas, que son diabéticos, se la ponen y no pasa absolutamente nada. Pasa que sigue viviendo, por supuesto. Pero se está rechazando esa por primera vez en el mundo. Si no se acepta la tecnología, no hay nada que hacer. Y eso pasó allí. Entre el este y el oeste hubo una cosa que quiero señalar también, que ya la he dicho, te la han mencionado también todos mis compañeros anteriores. Entre el este y el oeste hubo algo muy curioso. El este se fue colonizando por los inmigrantes que iban viniendo de Europa, polacos, etcétera, etcétera, que los iban mandando, no tenían ni idea, pero los iban mandando a la frontera interna. Pero estaban poniendo en cultivo tierras vírgenes, gracias al arado de vertedera, se fueron abriendo, porque aquello no había quien lo abriera, tras miles de años de estar compactados por un suelo forestal, etcétera, etcétera. Pero no tenían nada de agricultura. Y los americanos, digamos, los del este, fueron creando los colleges de agricultura, muy sencillos. College de agricultura, enseñaban agricultura. Todos ellos se transformaron después en grandes universidades, como por ejemplo todas las del Midwest y partes de las del Este son procedentes de colleges de agricultura, enseñaban agricultura. Y en esos colleges de agricultura sí que los profesores leían prensa, leían libros europeos, leían a Darwin, por ejemplo. No tanto El origen de las especies, cuando el trabajo casi desconocido de Darwin, pero allí cayó en buenas manos, el trabajo de Darwin sobre la polinización de algunas plantas, sobre el sistema de reproducción de algunas plantas como el maíz, concretamente también las habas, pero sobre todo el maíz. En el Midwest lo que había era maíz. Y aquellos dijeron, el trabajo de Darwin nos interesa. Fue el origen de los maíces híbridos, que tardaron muchísimo tiempo en salir. Pero ese fue el origen, lectura de gente que estaba dispuesta a recibir una enseñanza. No el agricultor polaco o checo que llegaba a esa frontera interna, sino el profesor que había ido formado en una universidad y que era una tierra fértil para recibir la buena semilla. Y después, por eso digo que los libros fueron protagonistas.
y tienen que seguir siéndolo. Coincido con Santiago que el libro es el libro con hojas. La discusión en este era industrialistas contra agraristas, es decir, los agraristas eran los defensores del método de Toole, el método inglés global. Los industrialistas estaban dirigidos por Hamilton, los agraristas por Jefferson, también un cara que era del norte y antiesclavista, pero tenía una finca con 1000 y pico esclavos, o sea que no todo el mundo es tan bueno. Pero los industrialistas terminaron ganando y la idea era que la agricultura era una industria y que lo que había que hacer era ganar dinero. Y había que sembrar o criar lo que fuera conveniente, fuera lo que fuera. Y se aceptó esa idea en América, favorecidos además por las guerras europeas que admitían, claro, no se producía nada aquí, con las guerras franco-prusianas, etcétera, y después con la Primera Guerra Mundial y todo el Midwest y todo el este americano se volcó en la producción masiva y de monocultivo de cereal para la exportación a Europa. Ganó la industrialización, por supuesto, se perdió biodiversidad, se buscaba el rendimiento a cortísimo plazo y el gran olvidado fue el suelo, y se sigue olvidando. El suelo es un elemento vivo y el que no lo conciba, pues está perdido. Es lo que está pasando en África. Si ven cualquier película africana, de tema africano, Diamantes de Sangre o cualquiera de esas, bueno, cualquiera, Las Nieves del Kilimanjaro, cualquiera, verán que el suelo es rojizo. Concretamente en Diamantes de Sangre me gustó mucho la escena en la que al final uno de los protagonistas coge un puñado, y es un puñado de arena roja. Es un suelo degradado totalmente. No han tenido la culpa las potencias extranjeras. Eso viene sucediendo desde 1000 o 2000 años antes de Cristo con las grandes migraciones internas americanas. Gente que utilizaba el hierro, pero no había carbón. Había que talar bosques. Esa fue la gran emigración de los pueblos bantúes desde el Golfo de Guinea, haciendo un ángulo recto hacia Sudáfrica. Y fueron arrasando toda esa zona de sabana, es bosque original tropical arrasado. Y después los europeos llegaron haciendo lo que podían, pero ya se empezó a olvidar el suelo incluso en África. Y por mucha ayuda que le demos, si no se regeneran esos suelos, nunca producirán alimento como Dios manda. El siglo, a pesar de todo, ha sido de un avance fenomenal. Alimentan los agricultores a todo el mundo. Hay muchas variedades a lo largo y a lo ancho del mundo. Se produce más y mejor alimento, queramos o no queramos, por mucho que sea la crítica contraria. Se es más consciente del medio ambiente, demasiado a veces, y se necesita mucha menos superficie para la misma producción. Cuando hablamos del siglo XX hay que tener en cuenta que la divisoria no es el siglo, es la mitad del siglo aproximadamente. Se las debo a Ignacio Romagosa aquí presente. Son estadísticas oficiales y fíjense que hay un momento en el que coinciden, está un poquito desplazada la del trigo a la derecha, pero eso es cuestión de la diapositiva. Viene a ser hacia los años 40 aproximadamente, cuando de repente hay una subida tremenda. También ocurre que se ahorra agua por selección corriente. Nada de biotecnología, nada de biotecnología hasta ese momento. Se ahorra agua y se ahorra superficie. Esa misma gráfica puede utilizarse para la tierra necesaria para producir 1 tonelada de maíz. ¿Por qué todo eso? Fíjense en eso. En eso se tardó 6000 años. Y en eso 50. ¿Por qué? Pues porque había un número grande de trabajadores, porque estaban mejor preparados, estaban bien preparados, porque se estableció un diseño racional desde los colleges de agricultura americanos, al principio sin saber qué hacían, ni idea de genética, no podían tenerla. Hubo financiación, que se olvida siempre. El gran fracaso del grandioso plan de las poblaciones de Sierra Morena de los Ilustrados fue por la financiación precisamente. La comercialización y la competencia. Importantísima la competencia, el monopolio no puede ser peor, pero eso es la gráfica que para mí implica lo que se ha hecho y cómo se ha hecho y por qué se ha hecho. Y por eso son todas esas novedades. Si mi padre, que tenía un pequeño olivar, hubiera visto una máquina que pasa cortando, podando, digamos, y recogiendo después la aceituna como esa que ven ahí abajo a la izquierda, se hubiera muerto. Mi padre era partidario del gran olivo, del olivo bíblico. Pero eso ha pasado a la historia.
Y no es tan lejano eso. A 20 kilómetros de mi casa he visto sembrar una población superintensiva de olivos, 2.000 olivos por hectárea, con una maquinita sin conductor. Y eso en Córdoba, alrededor de Córdoba. No es necesario ir demasiado lejos. Ven todas las cosas que hay ensayos, y se enseñan los ensayos. Almería, maquinitas que he visto funcionar. Y hay grandes problemas. La población es ahora mismo, vamos a ser 2.000 millones más en el 50, y estamos en el año 21. Y hay libros sobre el 2050 desde el 2000. Y estamos a 30 años, que no es nada en la vida de la humanidad. El suelo, digo, que queda un 10% aproximadamente de tierra virgen que se puede utilizar como suelo laborable. No hay más. Y casi todo en países del tercer mundo. Agua dulce no va a ser destinada a la agricultura. Va a ser destinada a las grandes megápolis y a la población humana. Hay gente en el mundo que no se puede... Les diré una cosa, en África la enfermedad que mata a más niños no es ni el COVID ni los virus estos extraños. Ni el SIDA, es la disentería, es la diarrea infantil. Y saben que solamente lavándose las manos antes de comer se reduce al 10% la mortalidad, nada más que lavándose las manos. El agua irá poco a la agricultura y hay que tenerlo en cuenta para saber lo que tenemos que criar y lo que tenemos que cultivar. Han surgido fitoquímicos, el cambio climático, etcétera, etcétera. Sobre todo el mal uso de la tecnología, y hay que preguntarse por qué. Y lo que para mí ahora mismo es más importante, el ciudadano no tiene ni idea. De ahí el título del librito que les han enseñado antes, que es Agricultura para los que no saben agricultura. El mal uso de la tecnología, con 2 fotos es suficiente. Las grandes tormentas de polvo en el Midwest, que no son tan lejanas, eso es en el año 35-37. Y es porque el suelo ya no existía. Lo mismo que pasa en África. En África una tormenta levanta esa arena que les digo que se ve en las películas, la levanta en la estación seca y la mueve de arriba para abajo. Eso es lo que pasó allí. Esa nube de polvo llegó a Dinamarca y llegó a África en los años 30 y tantos. Y sigue trayendo polvo porque el suelo está absolutamente degradado. Esas nubes de polvo son las que originan el libro de las uvas de la ira de Steinbeck. En Steinbeck se ve que todavía en esa época del siglo la población de los Estados Unidos era básicamente rural, era campesina. Se asombrarían saber que es que hubo más caballos hasta los años 40 y tantos que caballos de tracción de motor en América. Y muchas películas reflejan esta ruralidad del mundo americano. Aquello es la agricultura capitalista con todos sus fallos, y esa es la agricultura comunista, el Mar de Aral. Habrán visto a lo mejor encuentros en la tercera fase, creo que se llama. En las primeras imágenes se ve un barco en el desierto y pasa una caravana de camellos por delante. Cuando yo la vi dije, esto hay que ver la imaginación que han tenido. No, se ve perfectamente en las orillas del Mar de Aral. Eso es por exceso de herbicidas. Lo de arriba fue por exceso de laboreo, lo de abajo por exceso de herbicidas. 2 fallos. Y sigue. Fíjense que esa nube de polvo es suelo arable. Se pierde lo mejor del suelo. ¿Qué pasó? Pues que se aplicó el método científico que había iniciado la nueva agricultura, pero se aplicó de manera incompleta. Los componentes de esa agricultura global que venía desde los romanos hasta el siglo XVIII, de Tull y compañía, y Backwell y compañía, se dividieron y lamentablemente siguen divididos en las escuelas actuales. Siguen divididos, cada vez más especialización, cada vez se ve menos todo como un bloque. De hecho, están separadas las escuelas de agrónomos y de forestales, cuando deberían ser una desde tiempo inmemorial. Y deberían integrar veterinaria. No se sabe por qué no, si en los textos antiguos están integradas. Si es que es un todo, el animal necesita el pasto, y el pasto necesita un agricultor, y el bosque se necesita para 1000 cosas, para explotarlo, entre otras cosas, ¿sí? Bueno, un laboreo excesivo, altas densidades, su erosión genética, enfermedades por doquier y el desequilibrio en el suelo. Y mineralistas contra humistas, eso ya fue una discusión. Los nitratos
eliminaban cualquier necesidad de estiércol o de cultivos enriquecedores como las leguminosas. Ganaron los mineralistas, lo mismo que habían ganado los industrialistas. Y entonces venga a echar nitratos, venga a echar fosfatos, venga a impurificar las corrientes de agua y a quejarse después todo el mundo. Pero ¿entiende el mundo esto? ¿Lo lee? ¿Es consciente? ¿Aparece en los periódicos? ¿Han visto alguna vez en el periódico alguna cuestión de que las impurificaciones del suelo vienen de que algo que se puede corregir? Se puede corregir perfectamente. Nos olvidamos de esto. Hay dos ciencias en el mundo que son globales. La medicina y la agricultura. La medicina porque un médico necesita saber un poquito de todo, aunque no sepa bien de curarme la rodilla, pero tiene que saber que el mal mío viene de la rodilla, tiene que conocer el cuerpo humano. Y la agricultura, el agrónomo y el agricultor tienen que saber que realmente la agricultura es un todo, absolutamente un todo, y hay que enseñarla así. Vamos a ver si... no, es que le estaba dando para atrás. Hay nuevas tecnologías. ¿Cómo resolver esos problemas? Desde luego hay nuevas tecnologías y esto es lo que va a venir a continuación y muchas más, que están las nuevas técnicas de mejora, por ejemplo, que no se aceptan, pero tampoco se aceptan otras muchas cuestiones por ser totalmente artificiales. Insisto en las publicaciones. Una labor como la del Premio Agrícola es necesario mantenerla porque representa un atractivo para seguir al pie del cañón, que es como hay que seguir, como siguen los que no creen en nosotros. Yo me he permitido, no en el libro antes que les puse, con más de 1000 páginas, sino de hacer un incompleto e imperfecto, pero en fin, una esquemita de los premios. Son más de 50 porque hay años en los que se dieron más y he considerado que artículos y libros por lo mismo. Fíjense que está en cultivos específicos. 19, zootecnia veterinaria las he puesto juntas, en mi opinión, que es como deben estar. Lo mismo, sanidad y después general, es decir, libros que traten de agricultura en general, muy poquitos, 7. Y ahí está donde está el compendio de las agriculturas. Ahí está donde lo que yo sí digo muchas veces, cuando termine esta época de generación de los planes de estudio en agrónomos y escuelas similares, habrá que volver a Columela. Y con que se sepan el Columela me consideraría satisfecho. Una agricultura integral desde el pasto hasta el bosque y pasando por la mesa, por supuesto. Pero da una idea del espectro de lo que tenemos. ¿Cómo lo percibe el ciudadano? Voy a la fase final. El ciudadano percibe todas estas cosas fatal. Ya he comentado antes lo que he leído yo en estos mismos días, yo creo que ayer viniendo en el tren, que la percepción en América y en Canadá es fatal de las nuevas tecnologías, pero que las consumen. No les importa, no saben lo que están haciendo ni lo que están comiendo. Pero ¿cómo lo percibe el ciudadano todo esto? Pues no tiene más que ver los seriales y las películas. El científico es un ser malo, perverso, que va buscando el fin del universo y que lo salva o un periodista o últimamente un periodista. Antes era algún militar. La ciencia es mala, se destruye el medio ambiente y los científicos son locos o perversos. Y una cosa que es nefasta es que todo el mundo cree saber de agricultura. Soy testigo a lo largo de mi vida de desastres de buenos profesionales de varias disciplinas, como por ejemplo de la medicina, que tienen un dinerito, se compran una finca en buenas tierras de Córdoba y a los 4 años han perdido todo el capital, no han conseguido nada y tienen que volver a su consulta privada porque se creían que la agricultura era llegar como el buen sembrador del Evangelio y después los ángeles recogen como a San Isidro. Pues no, es algo un poquito más difícil. La ignorancia, tremenda, poca comunicación. Muchos de mis compañeros no han salido de su Torre de Marfil. Yo fui algún tiempo presidente de la Sociedad Española de Genética, en una época en la que concretamente los ecologistas eran bastante virulentos contra los GMOs. Y alguno me llamaba, oye, que en tal donde yo estoy se ha publicado un artículo contra los transgénicos, ¿por qué no contesta? Digo, tío, tú eres tan catedrático como yo, contesta, pero no, eso es impurificarse. Hay que estar con los pies en la tierra, que es donde se vive. Y después ayer contaba algún detalle de esto de ciencia pura y ciencia prostituida, todo lo que ha sido conexión de la investigación pública con la privada,
ha sido para muchos una prostitución de la ciencia, cuando es lo que hay que hacer y es lo que han hecho en América. En América, en la universidad donde yo estuve, que es la de Urbana, la universidad le dio permiso a los profesores para que un día a la semana fueran consultores de empresas privadas. Era la conexión perfecta, y aquí es el tabú. La pública no cree en la privada, o la considera que es la gallina de los huevos de oro. Y la privada no cree en la pública y se va a buscar otras cosas en el extranjero cuando las tiene aquí. ¿Qué opinan históricamente, qué se opina de los agricultores? Pues fíjese, nada menos que una figura de la Iglesia, que eran bueyes sin cuernos, semejantes a mulas, etcétera, etcétera, que se estropean más con el descanso que con el esfuerzo. La Bruyère, esparcidos por el campo se ven animales salvajes, machos y hembras, con voz articulada, se retiran a guaridas, etcétera. El propio Karl Marx, sacos de patatas. Pero todos ellos comían y bebían y se vestían, todos. ¿Qué piensa el de ahora? El ciudadano actual piensa del agricultor y además lo tenemos ahora en los periódicos. Ayer mismo en la cena hablaban de lo que está pasando con la ganadería. Es alguien que contamina y lo que ha pasado con el Mar Menor. Alguien que contamina y envenena tierras y aguas, que sube los precios de todo y que vive alejado de la vida urbana. Pero todos comen y beben y se visten. No lo piensan. Hice esto pensando en mi propia familia de abogados, también en ejecutivos y en políticos, y en el ciudadano común. Pero ¿saben quién compra más este libro? Los agrónomos. Con lo cual, no he llegado donde yo quería llegar. Y es que hay que llegar donde tiene que llegarse. Y ese es un problema para el futuro. Hay soluciones. Pueden ser las ecológicas, las orgánicas y las biodinámicas. Rechazan la tecnología. Y toda civilización que ha rechazado una tecnología está condenada a desaparecer. Relativismo, ecologismo radical que promueve volver a la naturaleza, los peligros de la ciencia, todo es un peligro. Les quiero como final leer un parrafito. Bueno, figúrense que hasta las pseudociencias se enseñan en la universidad. Se enseña ahora para psicología, lo he leído, se enseña para psicología en algunas universidades, en la mía, que yo sepa hasta ahora, no, astrología. Creacionismo, no me vayan a decir en Norteamérica, el creacionismo es casi una ciencia oficial en gran parte de Norteamérica. Harry Potter va a una escuela, se enseña magia. Es risible, pero es que es eso lo que piensa el ciudadano. Estudia, luego tiene que haber escuelas del asunto. Está ahí la solución. Hay que establecer la comunicación, no hay que anunciar los descubrimientos en salas de prensa, sino en revistas, y después transmitirlo por la cadena de conocimiento hacia abajo. Eso es difícil. Hay que hablar en un lenguaje que te entiendan. La desconfianza es la absoluta y es lo que hay que corregir, desde luego. Eso ha chocado, eso ha explotado totalmente. Son tres lenguajes completamente distintos que no se entienden y han existido, y la conexión era natural desde el principio de la agricultura. Pero el futuro tiene que ser resuelto por la formación de científicos, tecnólogos y de ciudadanos. Tenemos que seguir escribiendo y presentando libros aquí, aunque quedemos finalistas o cuartos finalistas. Hay que seguir escribiendo libros. Y hay que dar una enseñanza global, enseñar lo que es agricultura, que la agricultura es un todo, que admiro infinitamente a todos los que han hecho los libros de plagas y demás. Pero hay que enseñarlo metido, lo mismo que un médico no puede saber solo de las plagas, de los parásitos bacterianos, tiene que saber de algo más. Aquí hay que saber algo más. Y hay que volver a las enseñanzas globales de los antiguos. Tenemos muchísimas necesidades. Esas necesidades no las va a arreglar Harry Potter, ni muchísimo menos. Las tenemos que arreglar nosotros y ver esto. Esto es del mercado de Barcelona, me parece recordar. Esto lo ve la gente y dice, eso está ahí fuera. No, eso no existía hace 20 años. Eso está hecho por el hombre, con técnica, con conocimiento, con formación. A esos señores le han llegado seguramente los libros que habrán estado escritos para él o no, pero han llegado a él y han sabido aplicarlos. Eso está hecho por nosotros.
por el hombre. Y eso es lo que hay que seguir haciendo. Eso no está hecho por una varita mágica de hada madrina. Eso está hecho por muchos trabajos, por muchas horas y muchos años de esfuerzo y de ensayo. Y lo que podemos hacer los que escribimos es seguir escribiendo. Lo digo yo, que quiero morir con las botas puestas, no porque ya no salgo al campo, pero sí con la pluma puesta. Si algún día me ven, pues que esté sobre el escritorio y que esté caput, pero escribiendo la última línea de las que me quedan en la memoria. Y muchísimas gracias por la atención. Les quiero leer un pequeño parrafito, no sé, perdona Roberto que te quite un minuto, pero es que me ha llamado mucho la atención sobre el particular. Ha venido a ver si no me he equivocado yo de papelito, si no se lo digo de memoria. No, lo tengo aquí. Es, por supuesto, una diatriba más contra la tecnología moderna, por supuesto que habla sobre el COVID-19, por supuesto las vacunas no son vacunas, no sirven, etcétera, etcétera. Dicen que el virus no se ha aislado, que no se ha secuenciado bien, etcétera, etcétera. Y que lo que pasa es que hay un desequilibrio total que incluye, y lo dice aquí, que incluye las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas, y propugna que se quiten las antenas de las ciudades y los postes de alta tensión, etcétera. Pero lo que más me llamó la atención fue el último párrafo, si es que lo logro encontrar, que está aquí. Ya cuando propone las soluciones finales, dice que es necesario, habla siempre del COVID, la inversión en modelos sanitarios holísticos en los que se traten por igual la medicina que hoy se practica en los hospitales y la medicina natural, donde los hospitales se reconecten con la naturaleza y den lugar a espacios de verdadera salud, donde la práctica de la medicina sea constantemente vocacional y promotora de salud, que traten por igual la medicina que hoy se practica y la medicina natural, es decir, la naturista. Quiero decirles a los que estáis presentes que si de aquí a que yo coja el AVE esta tarde para Córdoba me da un pitango, me lleven a un hospital de los Corrientes, Bien. No.